Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a ver cómo podemos invertir para los más pequeños de la casa. Es algo muy recurrente que me pregunta la gente, oye, ¿y si quiero invertir para mis hijos? También puede ser para los sobrinos o para cualquier menor de edad que le queramos hacer aportaciones a un fondo de inversión. Entonces, ¿qué producto elegimos y cómo lo tendríamos que hacer? Lo que tenemos que tener claro cuando invertimos para los menores es que su horizonte temporal es a muy largo plazo. Pues si lo hacemos desde que nacen, pues mínimo 18 años hasta que cumplan la mayoría de edad, o bien cuando ya exijan un poquito más de dinero, ¿no? Cuando si se quieren ir a estudiar fuera, o si necesitan comprarse el primer vehículo o la primera vivienda. Entonces, como poco, si es desde que nacen, estamos hablando de un horizonte temporal de 18 años, o si empezamos un poquito más tarde, mínimo van a ser 10 años. Entonces, una de las opciones que hay es pura renta variable, que si el mercado se desploma en un momento dado, hay margen de sobra para que el mercado se recupere. Vamos directos al grano. A mí uno de los fondos que más me gusta es el MSCI World porque es un fondo indexado a 23 países desarrollados, entre los que tenemos Estados Unidos representando un 72%, a Japón un 5,43%, luego Reino Unido, Canadá, también está Australia y otros países europeos. Es un fondo muy diversificado a nivel global y que ha demostrado a largo plazo dar una buena rentabilidad. Las principales posiciones, pues podéis ver Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Meta, Broadcom, Alphabet, que esto es Google, Tesla, JP Morgan. Es decir, estamos hablando de las empresas más grandes del mundo. Entonces, los fondos indexados pues, se componen de las mejores empresas a nivel mundial y si una quiebra, simplemente sale del índice y entra la siguiente por nivel de capitalización. Como podéis ver, este es el peso que tiene cada empresa, entonces Nvidia, al ser la empresa más grande, pues tiene un peso mayor en el índice, seguido de Microsoft. Si nos vamos para arriba, vemos la rentabilidad que ha dado a largo plazo. Entonces, a 10 años, este fondo ha dado un 15,14% de rentabilidad. Aquí tenemos una gráfica, el que empezó con 100, ha acabado con 551,38. Ahora vamos a ver los riesgos porque seguramente os estáis preguntando, bueno, ¿y esta rentabilidad qué riesgos tiene? ¿No? Porque todo lo que dé una buena rentabilidad conlleva unos riesgos. Ahora vamos a ver lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos 100 años en el peor de los casos. Y aquí, como veis en la gráfica, lo compara con el MSCI ACWI, que es un índice que incluye el mundo entero. ¿Por qué no me gusta este índice? Porque también se compone de los países emergentes, que es la línea amarilla, y por lo general no lo han hecho tan bien como los países desarrollados históricamente. Por lo tanto, un fondo que incluye los países desarrollados y los de emergentes, pues lo hace un poquito peor que solo cogiendo los países desarrollados, aunque esto ha sido en el pasado. Lo que pasa es que el ACWI no está en formato fondo y lo tenemos que encontrar en formato ETF. Ahora explicamos, si queréis, las diferencias entre formato ETF y formato fondo. Aquí tenemos una representación del SP500, que viene siendo el índice americano, porque es el que más histórico tiene. Os enseñaría el del MSCI World, pero no tiene tanto histórico. Entonces, aquí estamos hablando desde el crash de 1929, que fue una caída bestial, pero a partir de ahí veis que, bueno, que es una subida más o menos constante con altos y bajos. Sí podemos ver que ha habido épocas en la historia que se ha mantenido por más o menos, aquí tenemos una zona que se ha mantenido más o menos lateral durante un largo periodo de tiempo. Pero bueno, vamos a ver también cuál es la estrategia para que, aun siendo un periodo lateral, podamos tener ganancias. Y luego, por otro lado, vamos a ver las mayores crisis, que una fue la de la burbuja.com en el año 2000. Entonces, si vemos aquí la caída fue total de un 45%, pero es que luego en el 2007... o en el 2008, perdón, la caída fue de cerca de fue un poquito mayor de un 50% en su peor momento. Entonces, fueron dos caídas muy bruscas debido a dos burbujas diferentes. Una fue la burbuja tecnológica. Cualquier empresa que tuviera un .com subía en bolsa como la espuma. Y claro, cuando se crea una burbuja, pues cuando explota, todo se desploma. Y luego en el 2007 fue otro tipo de burbuja, que fue la burbuja inmobiliaria. Entonces, desde el año 2000 hasta el 2008, justo había recuperado los máximos del año 2000, o sea, pasaron 8 años hasta volver a recuperar el punto más alto. Lo vemos otra vez en el gráfico. Desde aquí hasta aquí han pasado aproximadamente unos 7 años y luego de aquí hasta que se recupera pasan 5. Entonces podríamos decir que el que compró aquí el 1 de mayo del año 2000 y no aportó más dinero y se mantuvo en su inversión, pues 12 años más tarde hubiera tenido la misma cantidad de dinero.
Entonces, ¿qué pasa si nosotros estamos invirtiendo a nuestros hijos y hay una caída muy grande del mercado? ¿No? ¿Cómo puede afectar? ¿Van a estar 12 años sin ganar dinero? Entonces al final no estamos haciendo nada. Bueno, vamos a aplicar ahora la estrategia DCA. La estrategia DCA no es otra cosa que hacer compras periódicas de forma mensual. Entonces fijaos que este gráfico está en mensual, es decir, cada vela que veis es un mes diferente. Entonces, en cada vela que veáis, nosotros haríamos una compra. Entonces, por toda esta bajada, nosotros estaríamos haciendo aportaciones periódicas, vamos a poner, por ejemplo, de 200 euros, al igual que en las subidas. Cada velita que veis sería una compra. Entonces, ¿qué ocurre? Que después de esta bajada, realmente si nosotros hubiéramos comprado por primera vez en el máximo y no hubiéramos comprado más, tendríamos que esperar 7 años para volver a recuperar, para volver a tener el dinero que invertimos en un principio. Pero si vamos haciendo compras periódicas en toda esta bajada, cuando llegue este punto de aquí aproximadamente, que son 4 años después, ya estaríamos en break-even, podríamos decir que no estaríamos en pérdidas, que a partir de aquí toda esta pequeña subida serían ganancias. Igualmente nosotros aquí hubiéramos seguido haciendo aportaciones y luego viene otro gran crash de la crisis inmobiliaria, pero igual, en cada velita de estas vamos haciendo compras periódicas, aportaciones, 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 aportaciones. Entonces ya, cuando lleguemos aquí en el año 2009, 2 años más tarde, seguramente ya habremos tocado nuestro precio medio y habremos recuperado nuestro dinero. Y a partir de aquí, lo bonito de este tipo de índices es una subida prácticamente constante, con algún altibajo como la del COVID, pero últimamente pues se está recuperando bastante rápido. Como veis, cuando hacemos compras periódicas, pues el riesgo se diluye bastante. En el primer vídeo que subí al canal, uno que habla del interés compuesto, hice un ejemplo en pizarra que se ve súper claro, os lo voy a dejar por aquí encima. El vídeo y os voy a dejar en la descripción el minuto exacto en el que hago esta explicación de la diferencia entre invertir una sola vez y ya no volver a meter dinero a hacer aportaciones periódicas mensuales. Vais a ver cómo la diferencia cuando hay caídas es abismal, recuperamos el dinero mucho antes. Entonces, antes os hablaba del fondo ACWI indexado y el MSCI World y que había uno que estaba en formato ETF y el otro en formato fondo. ¿Yo por qué prefiero formato fondo? Porque es traspasable, es decir, es una ventaja fiscal. Nosotros tenemos ese fondo de inversión, lo compramos y si nosotros más adelante, pues como le estamos invirtiendo a nuestros hijos, imaginaos que lo queremos cambiar a otro fondo diferente. Nosotros podemos coger ese capital, traspasarlo a otro fondo diferente y no tributar por ello. Sin embargo, un ETF, pues lo que tendríamos que hacer es venderlo, tributar por las ganancias que se hayan producido y comprar otro ETF diferente. No es traspasable. Por lo tanto, yo siempre, si vamos a invertir a largo plazo para nuestros hijos, prefiero formato fondo. Ahora, ¿dónde invertir? Bueno, pues yo recomiendo siempre buscar un banco de inversión. Yo en este caso he puesto Renta 4 y MyInvestor. Sin embargo, ahora, por ejemplo, Trade Republic acaba de meter fondos de inversión, por lo tanto también sería una opción válida. Open Bank también tiene buenos fondos. Tenéis EBN Banco, tenéis el Bank, es decir, hay un montón de bancos de inversión donde podéis hacer este tipo de inversiones y que os abren cuenta para menores. Aquí estáis viendo en directo desde la página de Renta 4 el fondo al que yo me refiero, que es este. Con este ISIN de aquí os lo voy a dejar en la descripción también, el Fidelity MSCI World Index en euros y de acumulación. Veis que la inversión inicial son 200 euros, renta variable global. Y aquí os viene unos costes muy bajitos del 0,12, una custodia del 0,19. Y bueno, creo que es un fondo que puede ayudar mucho, es el que tengo yo personalmente para mis hijos y que es un fondo que se comporta bien a largo plazo. Vosotros desde aquí, desde esta página, si lo quisierais comprar, pues simplemente lo buscáis en el buscador de aquí arriba o bien por ISIN. Venga, lo vamos a hacer desde cero, Fidelity. Escogemos este de aquí y le podemos dar directamente al carrito. Y entonces le damos suscripción con cargo a cuenta y listo. O suscripción con cargo a ahorro periódico. Esto es para suscribir periódicamente. Entonces podéis hacer una compra cuando vosotros queráis o bien poner una compra periódica y que una vez al mes, por ejemplo, pues se vaya metiendo en la cuenta una cantidad determinada. Entonces, ahora vamos con la preocupación que creo que tenemos todos los padres, que es qué pasa si cuando cumplan la mayoría de edad son unos manos rotas y no saben gestionar el dinero, porque claro, eso nos preocupa. Hemos estado 18 años ahorrando en su cuenta de inversión para que ellos puedan estudiar fuera y resulta que en cuanto cumple la mayoría de edad, los 50.000 euros que tienen en cuenta se lo van a fundir en una discoteca en Ibiza en un fin de semana. Pues claro, no nos apetece, no es algo agradable. Entonces, ¿cómo planteo yo esta situación?
ponerles una cantidad de dinero lo suficientemente grande como para poder educarles en lo que es la inversión y el interés compuesto, que ellos vean desde que tienen eso, 11, 12 años, que tienen un dinero guardado en una cuenta y que ese dinero va creciendo, que se va creando esa bola de nieve, que ellos aprendan se les inculca también lo que es el ahorro y la inversión, y que ellos vean que tienen un dinero en esa cuenta y que va creciendo, y que entre más tiempo pase, el crecimiento va a ser mucho más rápido. Y el grueso de la inversión, guardarla para nosotros por si acaso. Siempre vamos a estar a tiempo de donarles o de ayudarles a comprar una vivienda, por lo que sea. Y esto es una broma que hago mucho, que en este escenario pueden pasar dos cosas. Que nosotros les estemos invirtiendo dinero y aprendan a ahorrar y a invertir, cosa que nos va a hacer sentir muy orgullosos, es en el mejor de los casos, y en el peor de los casos que se lo fundan en un fin de semana. Entonces, la parte mala es que se han fundido ese dinero y van a tener que empezar de cero. Y la buena es que por la otra parte que estábamos ahorrando nosotros, pues lo podemos gastar tranquilamente en un Porsche 911, ya que ellos son unos manos rotas, nosotros también. Pero bueno, esperemos no tener que llegar a esa situación, aunque las dos salimos ganando, como adultos salimos ganando en las dos, pero siempre es preferible que nuestros hijos pues que aprendan a ahorrar, invertir y tengan un buen futuro. Bien, ahora sí me gustaría entrar en un tema fiscal, ya que os voy a dejar también en la descripción este blog de MyInvestor, que es muy interesante porque a muchos os preocupa la fiscalidad. Entonces, resumiendo, fiscalmente, ¿qué ocurre con este dinero que le estamos metiendo a nuestros hijos? Técnicamente, por ley, es una donación. Habría que declararlo como tal. Creo que tenemos 30 días, cada vez que le ingresemos 50 euros en una cuenta, habría que declararlo como donación. En la mayoría de comunidades autónomas no saldría a pagar nada porque hay muchas exenciones, pero legalmente habría que declararlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que no se están metiendo. Si son cantidades pequeñas, Hacienda lo que le preocupa es que se intente lavar dinero con cuentas de menores. Es decir, que se empiecen a meter ingresos en efectivo de 3.000 euros, por ejemplo, o de 4.000 euros, o ingresos en efectivo muy recurrentes en la cuenta del menor, o que haya transferencias más grandes de lo normal, o de forma muy recurrente. Entonces sí empiezan a sospechar bastante y sí se pueden meter. Si le metemos a nuestro hijo 50 euros al mes o 200 euros, no se está metiendo, pero legalmente es una donación. Y entonces vamos al blog este y aquí lo explica. Lo cierto es que cualquier aportación dineraria que realices a nombre de tu hijo o de otra persona debe tributar por el impuesto de sucesiones y donaciones. En este sentido, no hay mínimos exentos. Es cierto que en la práctica, cuando se trata de pequeñas cuantías, Hacienda tiende a pasarlo por alto, pero es importante que sepas que, en teoría, todas las aportaciones están sujetas al impuesto. No obstante, ten en cuenta que muchas normativas autonómicas prevén beneficios fiscales muy importantes en las donaciones de padres a hijos. Eso sí, requieren que la donación se formalice en documento público para poder aplicar estos beneficios. Formalizar en documento público, claro, estamos haciendo aportaciones de 50 euros al mes o hay gente que le puede hacer 20 euros a la semana y esto hay que formalizarlo. Pues es lo que dicen, lo están pasando por alto siempre y cuando sean cantidades más o menos normales. Porque en teoría, según esta teoría, cuando le damos 10 euros para ir a la feria, eso también es una donación y eso también habría que declararlo. Entonces, bueno, aquí estamos legalmente tendríamos que declararlo, pero como que dejan pasarlo. Entonces estamos ahí en un limbo legal. Esto lo tenéis que saber, muchos me lo preguntáis y os preocupa. Por lo tanto, si queréis tener el dinero simplemente a vuestro nombre y luego cuando sean adultos hacer vosotros donaciones, también es otra opción. Lo que sí que recomendaría es tener una cuenta para ellos, para que poderles educar con esa cuenta y que ellos vean que ese dinero va creciendo, aunque esté a vuestro nombre, y luego ya se le dona cuando sean mayores de edad o lo que sea, pero que este tema fiscal lo tengáis muy en cuenta. Me he querido asegurar de Trade Republic, aunque la IA diga que no se puede, en su página oficial sí pone, lo que pasa es que tiene que haber un tutor legal. En todos los bancos en casi todos los bancos le podéis abrir una cuenta a menores, pero tiene que haber un tutor legal, tiene que haber un adulto detrás de esa cuenta. Entonces, si decidís hacerlo, pues simplemente le abre la cuenta al menor y vais haciendo las aportaciones que consideréis. Un detalle que se me olvidaba es que el gobierno quería aprobar una ayuda universal por crianza dando 200 euros a cada hijo, o sea, cualquier persona con hijos cobraría 200 euros mensuales desde que nacieran hasta los 18 años de edad. Es decir, una persona con un hijo cobraría 200 euros al mes y si tienes dos hijos, 400 euros al mes, desde que nacen hasta que cumplan los 18 años. Era una especie de renta universal, la tenían que haber aprobado en el primer trimestre, se está alargando bastante. He encontrado esta noticia que dice que están valorando la posibilidad de introducir tramos de renta.
o excepciones o prolongaciones. La cosa es que falta conocer los detalles finales y la aprobación definitiva de los presupuestos. Como sabemos, aquí ahora mismo pues es un chiste, no se aprueban los presupuestos y pues todo lo que está pasando, entonces no sé yo si va a llegar a suceder. Pero en cualquier caso no está en nuestras manos lo que vaya a pasar con esta ayuda, o si sí o si no. Es si realmente los que tenemos hijos nos van a dar esa renta universal, ¿qué vamos a hacer con ese dinero? Y siempre digo que es una excelente ocasión para invertirlo en los fondos indexados que hemos hablado. Si eso fuera cierto, pues hemos puesto una calculadora de interés compuesto, balance inicial vamos a poner 0, depósito periódico de 200 euros mensuales, vamos a ponerlo aquí, mensuales, tiempo del depósito al inicio de cada periodo, tasa de interés anual, vamos a poner aunque ha dado un 15%, el fondo que hemos visto a 10 años ha dado un 15%, pero vamos a ser más conservadores y vamos a poner un 8%. Y duración en años, pues 18, esto desde que nacen. Con esta premisa, pues vamos a tener un capital invertido, que es la zona azul, 43.200 euros, y capital generado 53.417. Es decir, van a tener la mayoría de edad con cerca de 100.000 euros en cuenta. Y esto aplicando un 8%, que en los últimos 10 años ha dado un 15%. Si esto lo subimos un 15, pues esto se nos va a 220.000, pero esto no es realista. No es normal que la bolsa haya dado tanto los últimos años, por lo tanto es mejor dejarle un 8, incluso un 7, si no nos queremos complicar demasiado. Y serían 86.000 euros, una cantidad muy razonable, teniendo en cuenta que recién cumplidos la mayoría de edad y van a tener ese dinero en la cuenta para comprarse una vivienda, para estudiar fuera, para lo que quiera. Pero bueno, es una ayuda que no sé exactamente si la van a terminar dando o no, pero bueno, ahí está. Y bueno, por hacer un resumen de lo que hemos visto, entonces, para una inversión infantil lo mejor es renta variable global, fondo indexado. Preferentemente, hay gente que dice, oye, ¿qué pasa si lo meto en un fondo de gestión activa? En un fondo de gestión activa pasa lo siguiente. Hay un gestor que compra acciones y va vendiendo y bueno, puede estar bien, pero tenemos que monitorizar ese tipo de fondo, ¿vale? Porque puede haber cambios en la gestora o ese gestor del fondo puede irse a otro fondo a trabajar y cambiar el gestor. Entonces son cosas que hay que monitorizar y nosotros para los niños queremos algo simple, no nos queremos complicar la vida. Fondo indexado global y arreando. Aportaciones periódicas, estrategia DCA, lo que hemos dicho antes, para hacer un precio medio, sobre todo si vienen caídas, porque cuando se gana dinero realmente es cuando hay caídas en el mercado, ahí es cuando más hay que aportar, y luego tener en cuenta la fiscalidad. Y bueno, con esto creo que ya hemos visto todo lo que hay que ver para los menores. No hay que complicarse la vida. Ya veis que un fondo indexado a nivel global puede ser la mejor opción. Ahora que queréis algo más conservador podéis hacerlo, pero creo que en este caso, que el horizonte temporal de nuestros hijos es a muy largo plazo, pues tiene sentido correr un poquito más de riesgo en renta variable para maximizar esa rentabilidad a largo plazo. Ya hemos visto el tema de la fiscalidad, de las donaciones, cómo hacer la estrategia de compra y venta. Así que lo único que queda es abrirse la cuenta en un banco, abrir una cuenta a nombre del menor o a nuestro nombre y empezar a aportar. Espero que esto os haya servido de ayuda. Cualquier duda que tengáis me la dejáis en los comentarios por si hace falta ampliar algo y hasta la próxima.